Hola, vamos a grabar un pequeño tutorial de MySQL para aprender a crear tablas y hacer algunas queries básicas y así aprender un poquito de crear y hacer queries en MySQL, que es muy importante en programación. ¿Vale? Vamos a hacerlo directamente desde consola, pero podéis usar cualquier otro gestor de MySQL que tengáis instalado, un Workbench o algo de eso. Yo voy a entrar directamente con el usuario root preguntando el password con -p. Vale, entro con mi usuario root y lo primero que hago, ya estoy dentro de MySQL. Tenemos aquí la consola de MySQL. Entonces, pues una query básica, por ejemplo, sería pues show databases, ¿no? Esa query nos muestra la información, nos muestra las bases de datos que tenemos actualmente en nuestra base de datos, en nuestro MySQL. ¿Vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una nueva base de datos. Create database, por ejemplo, test tutorial. ¿Vale? Siempre la query se acaba con un punto y coma. Las queries de MySQL acaban con un punto y coma. Vale, entonces ahora hacemos otra vez show databases y vemos que hemos creado nuestra base de datos que se va a llamar test tutorial. ¿Vale? Entonces ahora, para usar esa base de datos, ¿no? Si ahora mismo yo hago un select asterisco from, yo que sé, from user, ¿no? Nos dice no tenemos una base de datos seleccionada. Pues tenemos que usar la base de datos tutorial. Tenemos que usar la base de datos que hemos creado. Podríamos cambiar de base de datos y ahora, por ejemplo, hago use pruebas, pues estaríamos usando otra base de datos. En este caso vamos a usar test tutorial, que es la que hemos creado. Vamos a hacer otra query básica, es show tables, ¿no? Que es para saber, para mostrar que las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Como acabamos de crearla, pues no tenemos tablas y está vacía. O sea que lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. ¿Cómo se hace eso? Pues create el nombre de la tabla, que va a ser tabla de usuarios, y aquí dentro vamos a describir las columnas que tendrá esta tabla, que será un ID, que va a ser un integer, un entero, ¿vale? Y va a ser la primary key. Esto es la columna que identifica a este registro. ¿Ok? Va a ser le vamos a llamar ID, va a ser un entero, el identificador, que es la mayoría de tablas las identifica un entero, y va a ser la primary key de esta tabla, y va a tener un nombre también. Nombre, y esto va a ser un varchar. Los varchar son texto, ¿vale? Son texto, MySQL, y como máximo va a tener 100 caracteres esta columna, ¿vale? Create table, si no, poca tabla vamos a crear. Create table, el nombre de la tabla y las columnas que identifican que contendrá esta tabla. Ahora si hacemos un show tables, ¿ok? Y ahora sí vemos la tabla que acabamos de crear. Otra query útil es describe. Si hacemos un describe de la tabla, pues nos da la información de esta tabla, ¿vale? Nos dice la ID de la columna, qué tipo es, si puede ser nula, si es la primary key, ¿no? Y por defecto qué valor coge. Y más información. Otra que podemos hacer con esta tabla, pues podemos, por ejemplo, añadirle una columna, ¿no? Ahora le hemos creado una tabla básica con ID y el nombre del usuario, por ejemplo, la tabla de usuarios.
tenemos un ID y un nombre, pues ahora vamos a modificar esta tabla de usuarios y le vamos a añadir otra columna. Por ejemplo, pues, ¿cómo se hace esto? Con alter table. Ahora hay muchos tipos de alter table. Podemos modificar, podemos eliminar columnas, podemos añadir, ¿no? En este caso, pues vamos a añadir. Alter table, add, y le decimos el nombre de la columna que vamos a añadir. Alter table, indicamos qué table queremos modificar, que va a ser en este caso usuarios, y le vamos a añadirle pues una columna que va a ser apellido, ¿vale? Va a ser el apellido y va a ser un varchar de 100 también, ¿ok? Pues si ahora hacemos un describe de la tabla, vemos como ahora le hemos añadido la columna apellido a esta tabla. Pues eso son queries básicas de MySQL para ir familiarizándonos. Ahí está. Y otra query muy importante es añadir, ¿no? Pues vamos a añadir datos a esta tabla. Pues insert into usuarios. Aquí especificamos las columnas, ID, el nombre y el apellido. Y en values le ponemos los valores que queremos introducir en esta tabla. Nombre, Pepe y apellido Ramos. Ahora aquí estamos diciendo dónde van a ir, a qué sitio de la tabla, y aquí indicamos los valores que va a coger. ¿Vale? Vamos a añadir 2 o 3 registros. El 100, el 101, Pepa, Rama. Y otro registro que va a ser 102, que va a ser Juan Ostras. Okay, ya hemos añadido 3 registros. Si veis, el identificador, como es primary key, ¿no? Es la primary key de la tabla. Si intentamos crear otro registro con la misma key, no nos va a dejar porque no podemos tener un primary key duplicado. Juárez. Bueno, más. Fran Júrez. No nos deja añadir este registro porque la ID ya está duplicada. O sea, ya está introducida. Entonces tenemos que añadirle tenemos que especificar otro identificador para este registro. Le cambiamos el identificador y ahora sí nos deja añadirlo. El identificador lo estamos poniendo ahora manual porque no hemos creado la tabla con un auto-increment. Las tablas se suelen crear con auto-increment, entonces a medida que vas introduciendo registros no tienes que especificar el primary key porque te lo pone solo. Se autoincrementa, empieza en 1 y cada registro pues va aumentando 1, 2 y así automático, y no tienes que especificarle el ID a la hora de añadir registros a la tabla. Vale, pues ahora hacemos un select asterisco from usuarios. Vale, select es para hacer las queries de MySQL. Select asterisco todo, vale, select muéstramelo todo de from la tabla usuario y nos muestra pues todos los registros, el identificador, el nombre y los apellidos. Vale, ¿qué más podemos hacer? Pues hacer queries específicas. Select asterisco from usuarios, where el nombre sea like, ¿no? Cuando hacemos un like es que sea parecido a, si ponemos el campo entero, por ejemplo esto, ¿qué hemos hecho aquí? Estamos pidiendo que nos muestre toda la información de la tabla de usuarios donde el nombre sea
o contenga PEP. Cuando usamos los tantos por cientos en una query de MySQL, estamos indicando que por delante o por detrás de esta string que le estamos indicando, que nos haga el match de todas estas, de todo lo que encuentre con parecido a esto. ¿Vale? Si le quitamos los tantos por ciento, estamos buscando un valor específico. Solo estamos buscando PEP. ¿Vale? Entonces no lo encuentra porque no hay nada que se llame exactamente PEP. Pero si le ponemos PP, entonces sí encontramos el registro. Los tantos por ciento son muy importantes en las queries de MySQL. Si le ponemos solo PEP por detrás, nos muestra todo lo que contenga PEP y tenga más texto detrás. Da igual lo que sea, simplemente que tenga más texto. ¿Vale? Esto sería una query básica de MySQL. Esto es muy importante, los tantos por ciento, a la hora de hacer queries. En vez de select asterisco podemos indicarle qué columnas queremos mostrar, ¿no? Queremos, por ejemplo, mostrar el nombre y apellido. Si en vez de mostrarlo todo, si utilizamos select asterisco, estamos mostrando todas las columnas de la tabla. Pero podemos especificar qué columnas en concreto deben mostrarse. En este caso, vamos a mostrar el nombre y el apellido. Select, nombre, apellido, from. Ahí está, va sin paréntesis. ¿Qué hacemos? Mostramos nombre y apellido de la tabla usuario. ¿Vale? Pues eso es. ¿Qué más podemos hacer? Pues en vez de like, podemos hacer un not like pp. ¿Vale? Y estaríamos mostrando el contrario. Todo lo que no sea como pep más otra cadena. ¿No? Not like. En vez de like, pues not like. Sencillo. Esto es para hacer queries con strings. Pero podemos mostrar también. Vamos a mostrar la tabla. Y lo que podemos mostrar es, por ejemplo, select asterisco from usuarios where el ID sea mayor que 101. ¿No? Estamos especificando qué queremos mostrar. Pues que el identificador sea mayor que 101. O que sea menor de 101. ¿No? Pues nos muestra el otro set. Menor o igual. Menor o igual. ¿No? O mayor o igual. Son todo... ¿No? Por ejemplo, o in where id in, si le ponemos in, le podemos especificar varios, sea 100 y 101. Cuando especificamos un in, esto es para, por ejemplo, hacer aquí una query dentro de una query. Aquí podríamos especificar otra query y coger los identificadores que queremos y mostrar, sería una query dentro de una query. Selective de... A ver, vamos a probar, ¿eh? A ver. In select id from usuarios where nombre where nombre es like Pepe. De este select id Pepe in, claro, solo hay uno. Pepe pack. A ver. Set. Bueno, ahí podríamos especificar otra query, ¿vale? Una subquery. Tienes que ponerte ahí. Pero por ejemplo, en 100 y 101. ¿Vale? Nos mostraría las de 100 y 101. Y si ponemos 100 y 120, 122, 120, pues nos mostraría 100.
¿sabes? Nos mostraría la info, nos mostraría pues la información de los registros que hagan un match con el array o el vector que le pasemos aquí. Vector, bueno, o sí, separados por coma, los identificadores. Pues eso serían queries básicas de MySQL. Y espero que haya sido útil y chao, nos vemos. Ah, bueno, espérate, vamos a eliminar esta tabla, que eso mola mucho. Pues drop. Vamos a eliminar un registro. A ver. SQL. Delete from usuarios. Where ID sea igual a 100. Tapamos, ¿vale? From usuarios. ¿Qué hemos hecho? Pues eliminar un registro. Así de fácil. 100. Podemos usar el limit. El limit es importante. Podemos hacer, si hacemos un delete from usuarios, lo que va a hacer es eliminar todos los registros, ¿no? Pero si le ponemos el limit, el limit va muy bien para hacer a la hora de hacer queries, porque si le ponemos un limit a una query, nos evitamos problemas de equivocarnos y ponernos un delete sin especificar un ID y cargarnos la base, la tabla entera. Entonces, con un limit, esto comenzaría a eliminar, pero como tiene un limit 1, pues lo que hace es eliminar de la tabla hasta el límite de registros que le hemos dicho. En este caso le hemos puesto un limit 1. ¿No? Si no le ponemos límite, eliminará todos los registros de esta tabla. 2 filas afectadas. Si ahora hacemos un select de esta tabla, nos hemos quedado sin registros. Y ahora vamos a eliminar la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues un drop usuarios. Esto es la tabla, sí, esto es la drop. Sí, drop table usuarios. ¿Vale? Hacemos un show tables y no tenemos tablas. Hacemos un drop database. A ver cómo se llamaba la base de datos que estábamos usando. Show databases. Pues hacemos un drop database test tutorial y nos hemos cargado la base de datos. Show databases y vemos cómo hemos eliminado la base de datos. Pues eso, espero que haya sido útil y nos vemos. Chao.